Con su permiso, voy a presentar a los que me acompañan. Por favor, si se ponen de pie un ratito, los que me acompañan del Salvador. Así es que gracias por recibirnos. Pueden tomar su asiento. Gracias por recibirnos de forma tan cordial y hacernos sentir mejor que en casa. Y dije mejor que en casa, no por retórica, porque allá no me dicen cosas tan bonitas como acaba de decir Salvador. Allá regularmente escucho problemas. Pero bueno, estoy seguro que lo que más están interesados es en que estudiemos la Biblia, ¿cierto? Bueno, pues entonces corramos ya a ello. Voy a usar el pizarrón si me permite, porfa, pero no sé cómo ponerlo yo. Aquí están los expertos. ¿Hasta qué horas tengo, Salvador? 45. Ok, pero sumado la Santa Cena, ¿hasta qué horas tengo? El estudio más Santa Cena, ¿hasta qué horas? Hasta las 10. Eso me da hora y media. Ok, bien. ¿Bien con ustedes eso? Listo, porque sí voy a ocupar bastante de eso. Bueno, voy a empezar por contarles que en los 90s era un tiempo en mis romances en el Evangelio. Debí tener 20 y algo. Y como un niño deseoso de abrazar todo lo que pudiera respecto al ministerio de un predicador. Comía ansias en conocer la Catedral de Cristal en California. ¿Por qué comía ansias? Porque para ese entonces se había convertido este edificio en un centro turístico, no solo en una iglesia, sino en un centro turístico. Las noticias y lo poco que había en ese entonces en internet me hacía que yo me embriagara de poder estar ahí. ¿Por qué? Es que era un sitio en donde usted podía, entre otras cosas, escuchar el culto desde afuera, porque literalmente en lugar de paredes era cristal. Cabían que 2.700 personas dentro, pero en el parqueo qué sé yo cuántos cientos más. Cuando usted entraba había una fuente y al fondo un piano de cola, pero de esos de película, que los tubos quedaban atrás. Y cuando el músico empezaba a ejecutarlo, aun cuando parece algo salido de cuentos, la fuente tiraba el agua conforme a las notas musicales. Era de película. Los atrios eran jardines tan bellos. Yo todo eso lo había leído, pero tuve que ir y cerciorarme, así que no les estoy contando lo que los libros decían, estoy diciéndoles lo que yo vi. El arte que había en esos jardines era para dejar boquiabierto aún a los inexpertos como yo. Había una especie de lago simulado en donde a la distancia se veía a nuestro Señor caminando sobre el agua y Pedro tras de él. Fascinante. Parecido al Paseo de la Fama en Hollywood, en las aceras estaban los rótulos de personas millonarias, que los nombres de ellos que habían donado cientos de miles de dólares para esa iglesia. Allí hacían fila
los cantantes cristianos famosos para poder cantar en esa iglesia. No es que los invitaban, se invitaban. Y no solo le hablo de latinos, le hablo de cantantes norteamericanos. Cada semana uno podía entrar. Cuando yo entré en el lobby, estaba el bosquejo, el programa de todo el mes, y ahí se veía los que iban a dar testimonio en esa iglesia durante ese mes. Todos eran personajes famosos, todos. Esa vez que yo fui, dije, ¿cómo no supe antes? Porque en la tercera semana decía que quien iba a dar el testimonio era Magic Johnson, que para entonces era una estrella del básquetbol y yo era loco fanático de dicho jugador, no por sus prácticas religiosas, sino por su forma de jugar al básquetbol. Increíble, no puedo imaginar cuántos millones. ¿Qué pasó con esa iglesia? Hasta donde yo sé, ha sido cerrada varias veces. Hasta donde leí la última vez, ha llegado uno que otro predicador latinoamericano que han empezado bien y han terminado mal. El mundo entero se fascinaba con la infraestructura y para vergüenza mía, yo me sumé a esa cantidad de personas. Ahora, me imagino que ustedes no me están juzgando por haberme impresionado con esa infraestructura. Pero yo, años después, sí me estoy juzgando y me siento avergonzado de decirles que alguna vez quise conocer y que gasté dinero para entrar y quedarme extasiado con todo lo que allí vi. ¿Por qué? Porque ahora, digo años después, no solo por la historia de ellos, digo años después, estudiando la Biblia, descubro que la iglesia más poderosa de todos los tiempos no tuvo un edificio del cual vanagloriarse. No tenía fuentes de agua. No tenía gente famosa en el programa para que dieran su testimonio, ni tampoco tenían un orador con tan grande carisma que el mundo aplaudiera. En realidad, esa iglesia era algo parecido a esto, y no me quiero congraciar con ustedes, lo digo de forma literal. ¿Cuántas personas caben aquí, Salvador? ¿80? Hay 80 sillas. Bueno, si nos apuramos un poco, creo que si metemos sillas en medio, llegamos a los 100 y algo, ¿cierto? Bueno, pues la iglesia de la que les estoy hablando estaba en un segundo piso, exactamente igual que esta. Y era un cuarto en donde a puñados cabían, con suerte, 120. Y allí no había ningún personaje famoso por sus negocios, por los deportes, ni influyente en la política que iba a ir a compartir el testimonio, y entonces las multitudes llegaban por querer escucharlo. Bueno, el colmo, ni siquiera tenían un pastor. Pero la Biblia me enseña que esa fue y sigue siendo la iglesia más poderosa de todos los tiempos. Que de hecho, el primer día que uno de ellos tuvo las agallas para ponerse de pie frente a otros, ese primer día cerca de 3,000 personas creyeron en el Señor Jesucristo. Y desde ese primer día nunca se cerró ni se cerrará, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo. La historia de la iglesia que les estoy narrando es la primera iglesia que alguna vez se conoció. Es lo que ustedes alguna vez oyeron como el aposento alto. Es un edificio que yo lo he soñado. Por supuesto, lo que voy a decir no es bíblico, insisto, lo he soñado.
Cuando cierro mis ojos, cuando pienso en lo que leo, trato de imaginarme en un barrio como este, en un segundo piso, un sitio en donde quizás a nadie le importa, si se compara con la catedral que antes les describí, en donde nadie espera que suceda nada, porque así era. Ese día, el cual estoy por narrarles, en Jerusalén, habían miles de personas visitando la ciudad. ¿Por qué? Porque había una fiesta muy importante, una fiesta nacional. Entonces venían de todos los lugares del mundo conocido para ese entonces. El Israel disperso llegaba en esa fiesta a esa ciudad. El único sitio que todos querían ver era el templo, era la catedral. Lo digo en forma retórica. Y también debió ser impresionante. No como el primer templo, pero debió ser impresionante. Bueno, todos tenían su vista puesta en ese sitio, menos nuestro Dios. Nuestro Dios no tenía su vista allí, sino en un segundo piso, en un barrio no muy conocido, nada caro, pero allí nació la iglesia de Cristo. Bueno, con el correr de los años, la gente se empecina en creer que las iglesias que tienen el respaldo de Dios y que son portentosas son aquellas que tienen edificios hermosos, que tienen miembros que son influyentes, que a lo mejor son políticos, que son hombres de negocios, qué sé yo, y piensan, eso es una buena iglesia. Como el necio de este predicador alguna vez se impresionó en Catedral de Cristal. Pero ahora me digo a mí mismo, qué vergüenza. Debería más bien ocuparme en responder qué tenía esa iglesia para ser tan poderosa. ¿Qué tenía esa iglesia para que en el primer día que predicaron se convirtieran 3,000? Y ya todos saben que se trata de la presencia del Espíritu Santo. Creo entonces que todos deberíamos ocuparnos más bien en lo que sucedió esa mañana. Así que por favor abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. ¿Encontraron la cita? Este verso es uno de mis favoritos en la Biblia, Y digo favorito porque yo tengo una cardiopatía. Eso significa que mi corazón tiene una deformidad congénita. Una de las paredes de mi corazón tiene una deformidad que me provoca una enfermedad y que me mantiene amenazado. Puedo vivir, según el cardiólogo, bien si me cuido, pero es algo que no puedo pasar de largo, que tengo esa cardiopatía. Así es que cuando yo leí este verso, mi corazón se quebró el doble. Ya verán por qué. Capítulo 36, verso 26. ¿Listos? Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Por favor, ¿quieren orar conmigo? Señor, gracias por tenernos acá.
Gracias por ser bueno con nosotros. Ruego que la gracia de tu Espíritu nos hable y que lo que sucedió ese día, algo parecido suceda en nuestros corazones y que esa promesa se haga realidad en nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén. Bueno, ¿cuándo fue dada esa promesa? Mucho tiempo atrás, al momento que estoy por narrar de esa primera iglesia. Pero para que en el contexto histórico asimilemos mejor esto, les quiero explicar algo respecto a las fiestas levíticas. Hay 7 que debían celebrar los judíos. Las 7 eran fiestas nacionales, pero por sobre todo 3 nos atañen al estudio de hoy. La primera de ellas era la fiesta de la Pascua, en la cual se conmemoraba el Cordero Pascual. La segunda era la fiesta de las primicias, que era seguidamente a la Pascua. ¿Qué es lo que se hacía en la fiesta de las primicias? Las familias llevaban al templo una gavilla de cebada. Gavilla es un manojo de cereales. Lo llevaban al templo, el sacerdote lo mecía, por supuesto era una representación, era un acto simbólico, y entonces daba gracias por los primeros frutos. Los judíos para ese entonces, su rubro era por sobre todo agrícola, así que ellos dependían de su trabajo en la tierra. Dar gracias por los primeros frutos era punto de honor y era una fiesta y debían ir a dar gracias al templo. Así que aquí vamos a decir la gavilla de cebada. Y la tercera sucedía 50 días después de la Pascua. Aquí 50 días después, y por eso se llamaba Pentecostés. Algunas personas, quizás por la ignorancia, espero que no por malicia, le dan a esta palabra un tinte místico, pero en realidad Pentecostés significa 50, el día número 50. ¿Y por qué es el día número 50? Porque se celebraba exactamente 50 días después de la fiesta del Cordero Pascual. Y en esta fiesta, ¿qué se hacía? Bueno, aquí se celebraba la cosecha. ¿Qué es la cosecha? No sé si este país es cafetero, ¿cierto? Entonces ustedes conocen la palabra, la época de la corta. ¿Sí? Es cuando van y cortan el grano. La época de la siega, la época de la cosecha. Entonces, igual sucedía, solo que estos no eran cafeteros. Pero en fin, la idea agrícola era exactamente la misma. Ellos eran un pueblo agrícola, de ahí que la fecha más importante era la época en que cosechaban o que cortaban el fruto, porque allí estaba el sostenimiento de todo el año. Así es que era la época de la cosecha. ¿Y qué era lo que hacían? Pues lo que hacían era dar gracias por una cosecha abundante, y de paso incluían dar gracias por la ley de Moisés. El sacerdote hacía eco a dar gracias porque tenían la ley de Moisés. Ustedes dirán, pero ¿y por qué vamos a dar gracias aquí por eso? Bueno, porque era cumpliendo esta ley que ellos tenían una cosecha tan abundante y la nación se volvía próspera. Estas 3 fiestas eran punto de honor, y sin importar dónde vivían, en alguna de ellas, cuando menos, todos los judíos regresaban a Jerusalén para adorar al Señor. Que cuál era la más importante no es asunto a discutir, es asunto que todas eran importantes y que al menos una vez al año todos deberían venir y celebrar cuando menos alguna de estas fiestas. La historia que les estoy narrando gira alrededor de esta fiesta, de la fiesta
en el día número 50 después de la fiesta de la Pascua. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, el Antiguo Testamento es un modelo a escala del modelo real. Todo lo que está en el Antiguo Testamento está anunciando el Nuevo Testamento. Con esto digo que todas estas fiestas son un modelo de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Así que deberíamos buscar en cada una de estas fiestas el significado que nuestro Señor Jesucristo cumplió. Haciendo eco de ello, ayúdenme y díganme entonces qué representaría la fiesta de la Pascua en el Nuevo Testamento. La muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya lo habrán oído o dicho una y otra vez. Cristo es el Cordero Pascual. Cristo es el Cordero sin mancha. Cristo en la cruz derramó su sangre y sustituyó el sacrificio y murió una sola vez por los pecados del mundo. ¿Estamos bien con eso? Bueno, entonces Cristo en la cruz. Esa es la Pascua. Y en efecto, nosotros los cristianos de hoy día celebramos Semana Santa como la semana más importante y evocamos en efecto la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿cuál es la segunda fiesta? Era la fiesta de las primicias. Si hacemos la representación o el significado hacia el Nuevo Testamento, ¿qué fiesta sería para nosotros? Sería la resurrección de Cristo. Ahora también dirán, ¿por qué? Porque la Biblia enseña que Cristo es las primicias de la resurrección. Así que esta es la resurrección. Y también en Semana Santa la celebramos y decimos que esta es la fiesta más emblemática y la más importante. De hecho, les comparto, para nuestra iglesia en El Salvador, esta es la fiesta más importante. Más importante que Navidad, más importante que ninguna otra. ¿Por qué? Porque celebramos precisamente la resurrección de nuestro Señor, pero hay algo que todavía la hace más emblemática y más importante. ¿Qué creen que es? Exacto, que al anunciar la resurrección de Cristo, también anunciamos su pronto regreso en gloria. Y al anunciar su pronto regreso en gloria, gritamos que nosotros resucitaremos con Él. Entonces, vaya que es importante. Y cada vez que tomamos la cena del Señor, que en efecto dentro de unos minutos la vamos a tomar, estamos evocando todo lo que estoy diciendo en este punto. Porque ese pan y ese vino representa la Pascua. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que dice Pablo a los Corintios que debemos decir? Porque Cristo lo dijo, que con este pan y este cuerpo y con esta sangre estoy anunciando mi pronto regreso en gloria. Bien, ¿me estoy dando a entender? Luego, ¿qué pasa con la cosecha? ¿Qué es la que ésta representa? Bueno, es lo que ahora les voy a narrar. Esto sucedió en una mañana como hoy. Si mis cálculos son correctos, debió suceder un domingo de mayo del año 33, más o menos 5 años después de Cristo. Cuando digo más o menos 5, es porque los historiadores tienen un margen de error y no están seguros cuándo empezó el año 0. Pero no nos importa, solo nos importa que nuestro Señor en ese año estaba cumpliendo 33 años. Así que por eso digo que sucedió un domingo de mayo del año 33, más o menos 5 después de Cristo. ¿Cómo sé que sucedió en un domingo? Porque nuestro Señor murió en la Pascua. Y 50 días después de esto sucedió.
Recuerdan que después de la muerte de nuestro Señor, Él se le apareció a los discípulos durante 40 días y les dijo: me esperan en Jerusalén. Ellos no sabían qué tenían que esperar. Ellos solo estaban obedeciendo porque ya habían sido testigos oculares, no solo de la resurrección, sino del Cristo resucitado. El Cristo resucitado había comido con ellos, les preparó pescado. Con otros se paró junto a ellos mientras caminaban a Emaús. Y ellos sentían la presencia de Dios, pero no lo entendían. Ellos creían que Cristo estaba muerto. Hasta que Cristo se separó, uno de ellos le dijo: ¿no te diste cuenta que hablaba como nuestro Señor? ¿No sentías su presencia? Entonces ellos estaban compungidos, no sabían qué debían esperar. Lo único que sabían es que debían esperar. Y sabían que algún día se iba a cumplir la promesa de Ezequiel 36, que les arrancaría el corazón de piedra y les daría un nuevo corazón. Y en ese corazón escribiría la ley de Moisés. Ellos no entendían todo eso, como probablemente nosotros quizá tampoco entendemos del todo lo que les estoy narrando. Así es que decidieron alquilar ese segundo piso y decidieron esperar ahí. Mientras esperaban, se les ocurrió: ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Y lo único que sabían hacer era orar. ¿Por qué sabían? ¿Por qué digo lo único? Porque era lo que nuestro Señor les pasó enseñando durante 3 años. Nuestro Señor les decía que oraran por todo, absolutamente por todo. Y ellos, creo que como yo, algunas veces cuando voy a la comida y decimos: por favor que alguien ore, y veo que es uno de esos que se tarda en orar, digo: no, a este no le digan, y yo tengo hambre y la comida se va a enfriar. Entonces creo que los discípulos se parecían un poco, o yo me parezco un poco a la actitud de ellos, pero decían: bueno, hay que orar. Y estaban ahí orando. Así que antes de seguir esto y antes de contarles qué más pasó, lo que más deseo enseñarles es que ellos estaban orando en un piso como este. ¿Y qué estaban pidiendo? Lo mismo que se me ocurrió pedir a mí en el quirófano. Debo confesar que cuando yo estaba en el quirófano, porque me hicieron un cateterismo, cuando me hicieron eso para golpear mi corazón con electricidad, y la encargada del quirófano hizo firmar a alguien de responsable, yo le pregunté: mire, ¿por qué alguien tiene que firmar si soy adulto? Bueno, no me dijeron qué. Es que algunas personas mueren en el cateterismo, entonces tenemos que... Yo dije: tan grave es lo que tengo. Ella sonrió: debieron decirle. En fin, mientras estaba en ese quirófano tan frío, con un aparato sonando por todas partes y haciéndole bip, 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 que dicen que era mi pulso, me dijeron que me iban a adormecer. Yo les pedí: duérmame por completo, no quiero saber nada. El cardiólogo dijo: no podemos, es importante que usted esté despierto. Es importante que yo oiga que estoy para que me agarren el corazón. Él dijo: vamos, relájese. ¿Cómo me relajaba? Pero en fin, mientras estaba ahí recordé este verso y pensaba: wow, algún día Dios me va a dar un nuevo corazón. Pero el Espíritu Santo me dijo: vamos, no te confundas, no te estoy hablando de esto. Pero en fin, pasé en el quirófano,
orando como no se imaginan. Alguien dijo que en los hospitales uno vive orando. No necesitan llegar ahí para orar, ¿verdad? Así que hoy vamos a orar antes de seguirles contando la historia. Pero lo vamos a hacer de una manera un poquito diferente. Quisiéramos hacer grupos de quizás 5, 6. Y tomen sus carteras, tomen todo, porque nosotros los salvadoreños podemos confundirnos con sus carteras. Entonces, tomen sus carteras, tomen todo, y van a hacer grupos de 6, 7 personas. A ver, ¿dónde están los que me van a ayudar? Vengan aquí los que me van a ayudar, porfa, vengan al frente. Ok, ya tengo a los 2, 4, 6, 7 son, ¿no? Sí, 2, 4, 6, 7. Entonces vamos a hacer 7 grupos de 5 personas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a buscar 5 personas, van a hacer un grupo, van a hacer un círculo, no sentados, de pie. Uno de ellos va a estar dirigiendo ese grupo, va a llegar donde ustedes. Vamos a orar por 2 cosas. La primera es que quizás alguno de los que está en medio del grupo tiene una necesidad especial. Claro que podemos y debemos interceder por ustedes. Pero la segunda y más importante razón de estar en ese grupo es que vamos a evocar lo que pasó esa mañana, un domingo, hace más de 2000 años. Y por cierto, sucedió cerca de las 8 de la mañana, en donde los 120, y de hecho nosotros creo que somos cerca de ese número, ¿no? Qué casualidad. Se unieron en grupos y empezaron a orar. ¿Y por qué oraban? Pues no sabían en qué consistía el corazón nuevo, pero ellos estaban pidiendo que la promesa se cumpliera. Y ellos sí sabían que ese día se celebraba Pentecostés. Ya les voy a explicar por qué. Pero no tenía ninguna relación. Es como que está la catedral no sé en dónde y allí hay una reunión hoy y pues no es importante. Nosotros estamos orando por algo distinto. Entonces vamos a orar por Ezequiel 36:26, por ese nuevo corazón. ¿Me he dado a entender? Bueno, entonces corran, hagan los grupos y ustedes van tomando un grupo cada uno. Cuando yo regrese a orar en voz alta aquí en el parlante, entonces todos regresan a sus sitios. Creo que esa mañana fue una mañana ruidosa en el aposento, porque varios hablaban y se preguntaban ¿cómo estás? ¿Dónde has estado esperando? Y cosas como esas, ¿no? Así es que eso es lo que ahora vamos a hacer. Anéxense a uno de los grupos. Sí. Anéxense en uno de los grupos. A ver, déjenme estar. En todos los grupos hay uno de El Salvador ahorita ayudándonos. ¿Dónde no? Allá no hay. Entonces Fabricio, vaya para allá, por favor. Bien, adelante, háganlo.
adoración a capela que lo llene todo. Llevarlos a la adoración. Tú eres la luz que brilla en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Acompáñenme cantando. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir: eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Mientras todos oraban en ese aposento alto, sin saber qué era lo que estaban pidiendo, dice el libro de los Hechos que de pronto un fuerte viento golpeó el aposento y se aparecieron lenguas como de fuego y se posaron sobre los 120. Y el corazón nuevo les fue puesto y fue cambiado el corazón de piedra por un corazón de carne, y la presencia de su Espíritu gobernó ahí. Aquellos de ustedes que esta mañana pidieron por una petición especial, les invito a que por favor pasen al centro del grupo. Los que pidieron por algo especial, al centro del círculo en donde están. Y los demás vamos a cumplir lo que la Biblia enseña, que imponían manos sobre ellos y además intercedían en oración. Vamos ahora a interceder por aquellos que necesitan un milagro especial. Señor, nuestras manos no tienen poder alguno y sabemos que si no es la gracia y el poder de tu Espíritu Santo, ni siquiera nuestras oraciones tienen valor alguno. Pero así como sucedió esa mañana,
en ese aposento alto, ahora en este segundo piso, parte de tu iglesia se siente impresionada, no por los edificios ni por la gente influyente, sino por el poder de tu Espíritu Santo. Y es ese poder, Señor, el que humildemente rogamos se derrame sobre nuestras vidas hoy, y que aquellos que tienen una necesidad especial, tu Espíritu Santo los consuele, les exhorte, les anime, y que esa lágrima de tristeza, de desconsuelo, se convierta en alegría, en esperanza, que viene únicamente por medio de la paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tu Espíritu puede darnos. Señor, como iglesia tuya, te damos las gracias por este tiempo de oración, por este tiempo de compartir espiritualmente, y te rogamos que tu Espíritu se pose en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos e intercedemos. Amén y amén. Por favor, regresen a sus asientos. Bien, ¿sus pertenencias siguen con ustedes? Amén, eso es bueno. Me dijeron ¿hasta qué horas? Hasta las 10. Bueno, ¿qué sucedió esa mañana? Sucedió Ezequiel 36:26, pero ellos todavía no lo entendían. Lo único que sabían es que tenían un poder que venía desde adentro. Pero cuidado, cuando no leemos la Biblia, se nos ocurren cosas que nacen en nuestras emociones o en nuestras ilusiones y no en lo que la palabra enseña. El poder que vino a ellos fue para compartir su fe. Oigan, Pedro era cobarde. Perdón, Pedro. Todavía no me está oyendo, pero algún día quizás lo voy a ver, y si sabe que le dije cobarde, me voy a meter en líos. Pero era cobarde. Recuerdan que cuando estaba en la fogata, llegó una señora y le preguntó si él estaba con los discípulos. Recuerdan que lo negó 3 veces. Bueno, era cobarde. Pero ese cobarde, de la nada, tenía un poder y unas agallas para pararse frente a una multitud y empezarles a hablar. Vaya cobarde, ¿no? El Espíritu le dio un poder que él no sabía tenía. Es que no lo tenía. Porque cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos capacita y nos da un poder que desconocemos, pero no para nuestras ilusiones o para cumplir nuestros caprichos, sino para compartir su palabra, porque la iglesia de Cristo fue fundada para compartir el Evangelio de Cristo. Entonces les fue dado ese poder. Y ahí estaba Pedro frente a una multitud. Ahora viene la curiosidad. ¿Y por qué había una multitud ahí? Bueno, ya les expliqué que era la fiesta de Pentecostés. Habían venido todos los judíos, bueno, no todos, una cantidad enorme de judíos dispersos, y habían inundado la ciudad, exactamente como para el nacimiento de nuestro Señor. ¿Recuerdan? Otra fiesta. Pero en fin, habían inundado, y como oyeron ese viento recio y oyeron todo ese ruido de las oraciones que ustedes acaban de hacer, y entra alguien por ahí por la puerta ahora que no conoce nada del Evangelio y ve a un montón de personas en grupos, y algunos con lágrimas derramadas y otros llorando un poco más y otros riéndose, y ese inconverso, ese que nunca vio o oyó nada, dice: esta gente está loca. ¿Por qué están llorando? ¿Qué les dijo el predicador ese? Pues si yo no les he dicho nada.
A no ser que los que estaban en medio de ustedes les dijeron algo que les tocaron el corazón y los estrujaron y empezaron a llorar. No, no pasó nada de eso. Porque de hecho, los que estuvieron con ustedes apenas y les conocen. Entonces esa persona que entró dijo, bueno, si no están locos, entonces están borrachos. Aquí creo que nadie se emborracha con el tinto, ¿verdad? Así le dicen, tinto. Ese es el café para ustedes, un tinto. ¿Así se dice? Un tinto. En El Salvador, tinto es bebida alcohólica. Sí. Así es que ese que entró, si es del Salvador, hubiera dicho, estos están borrachos y aquí con un poco de tinto se emborrachan. Pero Pedro les dice, no están borrachos. Sucedió Ezequiel 36:26. Y el Espíritu Santo fue derramado. Y por eso tienen el poder que ahora tienen. ¿Cuál? Eso se lo describo casi al final. Antes les quiero contar que sucedieron otras dos cosas que para ese momento los discípulos no sabían explicar. Yo sé ahora porque ya pasaron 2000 años de historia, entonces ahora lo sé explicar. Si no hubiera estado como ellos, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió Hechos capítulo 1, verso 5. Vayan por favor. Hechos capítulo 1, verso 5. ¿Ya? Hechos 1. Dice, ¿sí todos están ahí? No tengan pena si alguien no está, yo le espero. ¿No estás? Hechos, capítulo 1. Está después de Juan. ¿Hoy sí todos? Bien, dice el verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, díganlo ustedes en voz alta, el Señor les estaba advirtiendo que iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es diferente al bautismo de Juan. Entendamos entonces qué es bautismo. Y para ello vamos a empezar explicando el bautismo de Juan. La palabra bautizo viene, dicen, del griego, lo digo con sarcasmo, dicen porque no hablo griego. Baptizo, que se traduce con dos connotaciones, una interpretación literal y una figurada, o más bien representativa. Así es que bautizo tiene dos connotaciones: sumergir e identificar. Esta es literal, sumergir. Identificar es más bien figurada o representativa. Bien, cuando usted va al bautismo en agua, le sumergen. ¿Para qué? Dígame alguien en voz alta, levante la mano y me dice ¿para qué le sumergen? Para que sus pecados queden ahí. Está cerca, pero no. ¿Para qué? A ver, perdone que no le escuché bien. Dígame. Para identificarle como hijo de Dios. ¿De dónde sacó identificarle? En voz alta, para que todos la oigan. Ay, perdone. Cuando empezamos en Cristo, yo le voy a ir traduciendo. Siga. Cuando somos bautizados, le estamos diciendo al mundo que somos hijos de Dios. Entonces, eso es una identificación. Y ahora somos parte del pueblo, ahora somos hijos de Dios y por tanto nos identificamos como hijos de
¿Cómo se llama la tarjeta de identificación que dice que ustedes son colombianos? Cédulas. En El Salvador se llama DUI. DUI es la abreviación de Documento Único de Identidad. Pero antes se llamaba Cédula de Identidad, igual que ustedes. Digo antes, hace 10 años quizá, que quién le cambió a saber. Pero significa lo mismo. La cédula de ustedes, perdone, ¿cuál es su nombre? Karen. ¿Cómo sé yo que usted en realidad es colombiana y no salvadoreña? Usted tiene pinta de salvadoreña. No se alegre, no le he dicho cómo son. Pero bueno, ¿cómo sabemos que usted es colombiana y no salvadoreña? Usted lo dijo con el documento de identidad. Porque ese documento la identifica como colombiana. Entonces, el bautismo, ¿se apagó eso? Sigo sin eso. Lo que pasa es que no sale en la grabación, ¿verdad? Vi que a Talo lo regañaron. Talo no quería usar micrófono y vi la grabación. Mi pobre hijo, si él nunca ha usado una cosa de estas, comprende. Bueno, les decía, ¿qué les decía? Que usted sabemos que es colombiana porque usted se ha identificado con Colombia, que nació aquí, y ahí dice su cédula. Identidad. Entonces, en lugar de... Aquí, ¿a qué edad cumplen la mayor? 18. Entonces, en el Evangelio, en lugar de cumplir 18, cuando nos identificamos que somos parte de la Iglesia de Cristo, cuando nos bautizamos. Por eso identificamos. ¿Por qué sumergir? Es que ¿con qué nos identificamos? Ella se identifica con los colombianos que ella nació aquí. Pero ¿qué decimos nosotros cuando nos bautizamos? ¿Con qué nos identificamos? Con la muerte y resurrección de nuestro Señor. Por eso decimos, muerto con Cristo y resucitado a una nueva vida. Por eso dijo, bien dicho la hermana, de que los pecados quedan ahí. Nos estamos identificando que con la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Claro? A ver si me estoy dando a entender. ¿Acaso no expliqué eso recientemente? ¿En qué? En las primeras 2 fiestas. La Pascua es la muerte de Cristo y las primicias es la resurrección de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Como nuestro Señor tenía todo diagramado. Bueno, pero los discípulos no sabían nada, probablemente igual que usted o yo. Entonces, cuando se bautizaron en agua, se identificaban con Cristo en su muerte.